En el West Bloom se practicaba una tradición infame de los dragones celestiales, la nobleza suprema del mundo, quienes se hacían llamar a sí mismos los dioses de la tierra. De forma periódica elegían una isla no afiliada al gobierno mundial para organizar una cacería de personas. La isla elegida aquella vez fue God Valley, una isla que durante 800 años había sido refugio del clan Davy. Allí, entre gritos que pedían sangre, un niño esclavizado observaba con terror junto a su madre el espectáculo de horror que los nobles ofrecían. Esa visión se grabó para siempre en su memoria. El niño se llamaba Davy D. Teach. El incidente reunió a algunos de los más grandes piratas de la historia y a figuras representativas del momento. La cacería se transformó en guerra, y su desenlace cambió el rumbo de los tiempos. La madre del niño, entre sollozos, le susurró que su padre regresaría a rescatarlo. Era un hombre poderoso, pero fue derrotado. En su último aliento, confió a su hijo a uno de sus subordinados, Edward Newgate. El futuro Barba Blanca se llevó al niño lejos de la masacre y lo acogió en su tripulación como si fuera un hijo propio. Teach creció con un carácter marcado por el resentimiento y la pérdida. En las noches, cuando todos dormían, él permanecía despierto. La depresión lo consumía, pero su extraño linaje, del que apenas era consciente, le otorgaba esa capacidad maldita. En la tripulación de Edward Newgate, Barba Blanca, el joven se forjó como guerrero. Desde pequeño había tenido acceso a la enciclopedia de las frutas del diablo. Allí conoció la existencia de la Yami Yami no Mi, la fruta de la oscuridad. En la enciclopedia se decía que no era solo una fruta, sino la encarnación de una divinidad misma, el dios del vacío, el fundador del universo. Teach estaba convencido de que, bajo la sombra de un capitán tan poderoso como Barba Blanca, tarde o temprano tendría la oportunidad de hallarla. Y así ocurrió. Años después, uno de sus compañeros de la segunda división obtuvo la Yami Yami no Mi. Teach lo asesinó y devoró la fruta. Después huyó, perseguido por el comandante de esa misma división, Portcast D. Ace. El plan de Teach había comenzado. Formó su propia tripulación y con ella inició su leyenda bajo el nombre de Barba Negra. En Jaya, por azar, se cruzó con Monkey D. Luffy, un joven pirata con una recompensa de 100 millones de berries. Al conocer su precio, vio en él la oportunidad de entregarlo a la marina y ser nombrado Shichibukai. No logró capturarlo, Luffy y su tripulación escaparon. El destino, sin embargo, lo alcanzó en la isla Banaro. Allí Ace lo enfrentó. Teach intentó unirlo a su tripulación, necesitaba hombres fuertes, pero Ace no podía perdonar la muerte de un compañero. La batalla fue larga, feroz y devastadora. Finalmente, Barba Negra lo derrotó. Llevó al hijo del rey de los piratas ante la marina y el gobierno lo recompensó con el título de Shichibukai. Aquella jugada se transformó en un catalizador que incendiaría al mundo. La ejecución de Ace atraería a Barba Blanca y desencadenaría una guerra. Mientras tanto, Luffy, el hermano jurado de Ace, se lanzaba en un acto desesperado contra Impel Down, la prisión submarina. Esa locura ofreció a Barba Negra otra oportunidad: infiltrarse, liberar a los criminales más peligrosos y reclutarlos en su tripulación. Peleen entre ustedes, y los sobrevivientes se unirán a mí. En Impel Down luchó contra Magellan y fue envenenado, pero la Yami Yami no Mi ocultaba un secreto, poderes desconocidos que lo hicieron sobrevivir. Esa era la verdadera razón por la que tanto la había buscado. Sus cálculos eran precisos. La guerra de Marineford desgastaría tanto a Barba Blanca como a la marina, y él aguardaba su momento. Cuando el campo quedó sembrado de muerte, Barba Negra apareció con su tripulación. Ante los ojos del mundo entero remató a Barba Blanca y robó su poder, la Gura Gura no Mi. El linaje de Teach, se decía, pertenecía a los Buccaneers, seres capaces de resistir 2 frutas del diablo, y allí lo demostró, apoderándose de la habilidad de los terremotos. Su siguiente paso fue claro: ocupar el lugar de su antiguo capitán como Yonkou. Conocía sus territorios y lo que significaba ser emperador.
Reclutó hombres cada vez más peligrosos, repartió entre ellos frutas del diablo y libró la llamada Guerra de la Venganza, donde derrotó a los restos de la antigua tripulación de Barba Blanca. Al término de ella, el mundo lo reconoció como uno de los 4 emperadores del mar. Su base se estableció en Hachinosu, la misma isla que en otro tiempo perteneció a Shebek, su padre. Pero Teach nunca olvidó lo que presenció en God Valley: la cacería, los dragones celestiales, el horror de aquellos seres. Esa deuda de sangre seguía pendiente. Su meta final no era el oro ni el poder marítimo. Quería ser reconocido como rey por el gobierno mundial, infiltrarse en Marie Joyce y desde dentro destruir a los dragones celestiales para alcanzar al enigmático soberano que gobernaba al mundo. Entonces, y solo entonces, sería él el auténtico rey del mundo. ¿Lo logrará?